Somos palabras, somos lenguaje. Uno de los más importantes filósofos del siglo XX, Heidegger, nos dice que el lenguaje es la morada del ser. Con el lenguaje podemos comunicarnos, podemos expresarnos, podemos leer a los muertos en sus libros, pensar con los otros. El lenguaje sin duda es el instrumento fundamental para construir y pensar un México social, diseñar y soñar un futuro. Es parte de la propuesta que tenemos que convencernos. De eso hablaremos hoy con el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, el doctor Jaime Labastida. En México hay un abandono social de la lectura y del buen uso del lenguaje. El promedio de lectura en México es de 2 libros al año por persona, a diferencia de Canadá, Alemania y Suecia, países que presentan un promedio de lectura de 17, 15 y 18 libros al año por persona. Al respecto, a nivel mundial existe una relación directa entre el acceso a la educación, los hábitos de lectura y el disfrute de una apropiada calidad de vida. De acuerdo al estudio Hábitos de Lectura 2013, realizado por la OCDE y la UNESCO, México se posicionó en el lugar 107 de una lista de 108 países analizados. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Lectura elaborada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, en México únicamente el 56% de la población mayor de 12 años puede dedicar parte de su tiempo libre a leer. Resulta fundamental dirigir el apoyo público a la creación y divulgación de libros y revistas científicas y culturales, así como difundir materiales con temas relevantes para el país, a fin de generar un proceso ampliado de transmisión del conocimiento, la ciencia, las artes y la información de las principales agendas de interés nacional. Para nuestro país es urgente modificar el marco jurídico a fin de promover el resurgimiento de la industria editorial abandonada desde hace unas décadas. Se requieren no solo mayores estímulos fiscales, sino sobre todo nuevos fondos y recursos monetarios y subsidios para la difusión y distribución de textos, además de las debidas campañas sociales para incentivar la importancia de los hábitos de lectura en México. Agradezco enormemente al doctor Jaime Labastida que esté aquí en el Estudio México Social porque muchos de nosotros compartimos esta convicción. El lenguaje es la morada del ser, el lenguaje expresa lo que somos. Y en ese sentido, creo que no es aventurado decir que hemos muchas veces en distintos ámbitos perdido la importancia de reconocer el lenguaje como esa expresión más clara de lo que somos. Entonces me gustaría empezar, Jaime, agradeciéndote que estés nuevamente en el estudio, reiterar por qué es importante el lenguaje para una sociedad. Luis Mario, permíteme decir antes que otra cosa que estoy muy agradecido contigo, con el Canal 11, por invitarme, no es esta la primera vez que lo hacen, a compartir ciertas ideas con nuestro público. El lenguaje, has usado una expresión muy bella de Heidegger, es la morada del hombre. En efecto, estamos hechos no solamente de gases y de asuntos materiales, sino también de este aspecto intangible que es el lenguaje. El hombre se distingue de los animales precisamente por el uso del logos, por el uso de la palabra. La lengua es lo que nos diferencia en lo fundamental de los animales. De manera que no podemos incluso pensar, no podemos incluso tener una sensibilidad adecuada si careciéramos del lenguaje. El lenguaje es lo que nos hace ser lo que somos. De manera que yo creo que la importancia que le demos al lenguaje es la importancia que nos damos a nosotros mismos y que nos permite construirnos como verdaderos seres humanos. Te agradezco que me invites a dialogar precisamente sobre la lengua y la lengua de la que estamos hechos, la lengua española. Pero déjame preguntar directamente, si es acertada la afirmación de que en las últimas décadas ha habido una desvalorización de la importancia del lenguaje. Y hablo en términos no, digamos, de la parte, digamos, de la posición pública, o sea, desde el gobierno, los gobiernos. Sé que sin duda la Academia Mexicana de la Lengua es, digamos, no custodio, pero sí un espacio donde se busca, digamos, recuperar la lengua y mantenerla ahí. Pero, ¿cómo has visto esta evolución? ¿Hubo alguna época en el siglo XX o algunas épocas después donde que notaste un mayor énfasis por parte de las autoridades, déjame usar esta frase, adjetivo para abarcar a todos,
en que se tenía más conciencia de la lengua como esta parte importante, como morada del ser, o han tenido durante estas décadas? Mi impresión es de que hemos perdido, por lo menos en los discursos de las autoridades, la relevancia de insistir que es importante reconocer a la lengua como ese espacio que expresa lo que somos finalmente. Entonces la pregunta sería, ¿antiguamente había habido esfuerzos más claros para promover la lengua, para preservarla? Yo creo que hay un esfuerzo enorme por parte de las autoridades, desgraciadamente infructuoso, para desarrollar, más aún que digamos preservar la lengua. Digo, sin embargo, que es infructuoso porque lo más importante sería fomentar desde la más temprana infancia el uso adecuado, el uso enriquecedor del lenguaje, tanto en la familia como en la escuela. Las cifras son muy engañosas. Se nos dice que México consume aproximadamente 3 libros per cápita al año, pero si hacemos caso omiso de los libros de texto gratuitos, lo que constituye un esfuerzo enorme por parte del gobierno federal, vemos que se reduce a prácticamente un libro per cápita al año en, digamos, de los libros de lectura propiamente hablando. De manera que creo que no hay un énfasis suficiente en el aprendizaje y en la lectura y en el desarrollo del lenguaje. Si esto no se procura desde la infancia, es muy difícil después educar a los adultos para que tengan gusto por la lectura. La lectura y la escritura, actividad que necesariamente lo acompaña, tiene que ser un gozo desde la más tierna infancia, en la escuela, repito, y en la casa. Pero yo no creo que la lengua se haya empobrecido en los últimos años. La lengua es un organismo vivo y en México está en constante movimiento, igual que en todas partes. De manera que la lengua sí se desarrolla, la lengua se enriquece de manera continua. Y lo que yo te podría decir, Luis Mario, es que en el caso de México lo que nos hace falta es un desarrollo mayor de esto que es lo que tú llamaste adecuadamente la morada del ser. Desarrollar más el uso del lenguaje. ¿Cómo se logra desarrollar más? ¿Cómo se promueve? Mira, si tú en la escuela pones el énfasis en un aspecto, supongamos el de calificar a los alumnos por el número de palabras por minuto que leen, esto es un verdadero fracaso. No es así como debe enseñarse. No es el indicador, como diríamos ahora. No es el indicador. El verdadero indicador es que el alumno comprenda lo que lee, que goce con lo que lee y que repita la lectura hasta asimilarla de manera completa. En ese sentido, déjame decir, sí es importante que alguien lea en voz alta. Por supuesto. No necesariamente a otro, sino oírse a sí mismo. ¿Por qué es importante leer en voz alta? Porque te da el ritmo de la lectura, porque te da el ritmo. Todos hablamos de manera distinta. Así como no hay 2 huellas dactilares semejantes, no hay 2 voces iguales, no hay 2 poesías iguales, no hay 2 poetas, no hay 2 escritores idénticos entre sí. De manera que encontrar su propia voz se logra también leyendo en voz alta y leyendo en voz baja, leyendo en silencio. Yo sugeriría que en vez de que se intentara llenar al alumno de una enorme cantidad de conocimientos, que se supone que la escuela es lo que hace, ¿sí?, transmitir conocimientos, yo diría más bien que la escuela fomentara la creación de aptitudes, que la escuela desarrollara capacidades y que dejara a los niños, a los educandos, en libertad de educarse por sí solos. Hay que enseñar a aprender a leer y hay que enseñar a aprender a hablar. Así es. Más que la gramática. Esto significa aprender a pensar, porque no puedes pensar adecuadamente si no tienes un buen uso de tu lenguaje. De manera que, digamos, desde los griegos lo sabemos, y el primero de los grandes filósofos griegos, Heráclito, lo dijo muy claramente: quienes me oyen no me oyen solamente a mí, oyen a la razón, oyen logos. La estructura de la razón es lo fundamental. Cuando dices un buen uso del lenguaje, ¿qué quieres decir con un buen uso? No quiero decir el uso apropiado como antes se pensaba. Así es. Es decir, no el uso correcto de determinadas palabras. No, el enriquecimiento del lenguaje, de las formas de expresión. ¿Cómo podríamos decir?
todos, y así lo dicen ahora los lingüistas, todos los seres humanos, si se expresan adecuadamente, si dicen lo que quieren decir, se expresan adecuadamente. Yo me refiero a un enriquecimiento del lenguaje. Es decir, en ese primer nivel todos hablamos bien. De lo que se trata es de enriquecer esa forma de hablar bien. Podríamos decir que se trata de poder expresar lo que uno mira, ve, incluso siente. Con matices. Porque en el matiz en muchas ocasiones está la inteligencia. Sí, sin duda. Y entonces, tú dirías que uno de los, digamos, principales esfuerzos que debía realizar la nación es ayudar a que todos tengamos la mayor capacidad de expresión verbal y esa expresión se logra a través de la lectura y la posibilidad del diálogo. Por supuesto. Si en las escuelas hubiera esta expresión que acabas de usar, mayor posibilidad de diálogo, que en vez de que el alumno recibiera, ya esta voz pasiva no me gusta, recibiera la enseñanza del maestro, dialogara con el maestro y dialogara con sus semejantes, con los restantes alumnos, dialogara con los libros, o sea, dialogara con los vivos y con los muertos, habría, yo diría, un enorme despegue de la inteligencia en México. Digamos que a través del diálogo aprendemos el lenguaje. Por supuesto, no hay otra manera. El niño aprende el lenguaje de la madre y de su entorno social. Y esto sin duda nos lleva a dimensiones de alta complejidad en esos espacios de que muchos niños, y hablo de esos niños, en hogares en los que están básicamente solos, porque la mujer trabaja, porque está. Entonces, enseñados a dialogar con los libros, enseñados incluso hacia adentro de ellos mismos, claro, es un aprendizaje que creo que debemos subrayar. Hay 3 subrayar. diálogos que uno debe emprender a lo largo de su vida, lo decía Gracián. El diálogo con los muertos, el diálogo con los vivos y el diálogo con nosotros mismos. El diálogo con los muertos es el diálogo con los libros. El diálogo con nosotros mismos es entrar en nuestra entraña y saber qué es lo que nos pasa. Y el diálogo con los vivos es lo que construye la sociedad. Finalmente, déjame hacer un corte, déjame rescatar finalmente la enorme importancia del diálogo, este diálogo que tiene esas dimensiones múltiples que nos permiten finalmente esta construcción de nosotros mismos, es parte central de la educación. Así es. Y creo que sin duda tenemos que volver a subrayar. No habrá un México social si no incentivamos estas enormes capacidades que podemos tener si les reconocemos del diálogo, dialogar con los libros, dialogar con los seres vivos, dialogar con nosotros mismos. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la enorme importancia que tiene el diálogo, el lenguaje, para la construcción de este México social que tanto aspiramos. La Academia Mexicana de la Lengua es una institución cultural que se creó con finalidad de cuidar la pureza de la lengua española. El 22 de diciembre de 1952, el gobierno de la República concedió un patrimonio en fideicomiso a la Academia, la cual se constituyó entonces como asociación civil. La primer sede de la Academia se ubicó en la calle de Donceles número 66 y fue inaugurada el 15 de febrero de 1957. A la Academia Mexicana de la Lengua han pertenecido un gran número de las más ilustres figuras de las letras mexicanas, tanto filólogos y gramáticos como filósofos, ensayistas, poetas, novelistas, historiadores y otros humanistas. Actualmente la mesa directiva está compuesta por el doctor Jaime Labastida, quien es el director adjunto es el doctor Felipe Garrido, el doctor Gonzalo Celorio es el secretario, el censor estatutario es el doctor Diego Valadez, el doctor Adolfo Castañón es el bibliotecario archivero y el doctor Rui Pérez Tamayo es el tesorero. En esta dimensión, la Academia Mexicana de la Lengua, ¿cuál sería su función, su misión, su gran propósito en este proceso de reconocer que es tan importante para un ser humano o para una sociedad el generar las habilidades del lenguaje, la capacidad del diálogo, la capacidad de la reflexión? ¿Cuál es el propósito de la Academia? Esta histórica Academia que hoy presides, por segunda ocasión, según entiendo, ¿cuáles son sus grandes tareas en esta enorme necesidad de un país que recupere, valore, promueva el lenguaje como un instrumento, pues básicamente para que nos identifique, nos da identidad como país y como seres? Yo creo que has tocado un tema
que me parece central. La Academia Mexicana de la Lengua, diré algo quizás audaz, tiene una misión semejante a la que en otros ámbitos tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que conserva, preserva, desarrolla, digamos, porque de alguna manera reconstruye y actualiza los monumentos históricos y arqueológicos, el patrimonio del país de 1900 hacia atrás. El Instituto Nacional de Bellas Artes hace lo propio con el patrimonio artístico y cultural de México de 1900 en adelante. La Academia Mexicana de la Lengua lo que hace es desarrollar, preservar, conservar, o lo intenta al menos, lo que es el patrimonio intangible del pueblo mexicano, o sea, la lengua en la que el pueblo se expresa. Y el pueblo mexicano, en un 95% de sus hablantes, lo que hace es expresarse en la lengua española. Hubo un tiempo en que se pensaba que la lengua española nos había sido impuesta. Fíjate esa manera de hablar. La lengua española nos fue impuesta. España nos conquistó. Los españoles nos conquistaron. Yo creo que esta es una forma incorrecta de expresión, porque nosotros hablamos español, nuestra lengua materna es el español. Nadie nos lo impuso. Incluso en el siglo de la conquista, después del 1521, siglo XVI. Desde luego hubo pragmáticas, hubo disposiciones de la corona que insistían en que debía enseñarse el español a los hablantes de lenguas indígenas. Pero los propios misioneros se dieron cuenta de que esa era una tarea infructuosa, que no llevaba a ninguna parte. Y se dedicaron más bien a aprender las lenguas autóctonas en vez de obligar a los indígenas a aprender el español. Pero, bueno, se separó gracias a las leyes, las nuevas leyes de Indias, como lo sabes bien, en dos partes, en dos segmentos a la población de la Nueva España. Por un lado la República de los Indios y por otro lado la República de los Españoles. Pero salían continuamente, se mezclaban, y el mestizaje fue lo que desarrolló lo que podríamos decir que es la nación mexicana en un determinado sentido. Y los mestizos, que somos la mayor parte de los mexicanos, hablamos español. Incluso puedo decirte que los amerindios utilizan el español para comunicarse entre sí. De manera que yo considero que el español es una lengua universal, no el castellano. Sí, que es la de España. El castellano se habla en España, Ajá. pero en América hablamos español y la lengua que nos une es el español. El español nos une a los mexicanos. Vuelvo a decirte que el 95% de nuestra población se expresa en español, incluidos los hablantes de lenguas amerindias. Que sería un subrayado, el español es parte de nuestra identidad como mexicanos. El español forma parte de nuestro carácter, es la forma en que se expresa nuestra cultura. Incluso te podría decir que hay una diferencia notable desde el siglo XVI entre quienes escriben en español y quienes escriben en latín. El latín lo usan en las universidades y es la lengua culta en la que se desarrolla, o se anquilosa más bien, la filosofía y la ciencia. La medicina se enseñaba en latín, la filosofía se enseñaba en latín, pero la poesía se hacía en español. Desde un principio, la poesía, o sea, lo más íntimo del ser humano, se usaba como... El lenguaje mayor. El lenguaje mayor era la lengua española. De manera que el español es lo que nos permite ser mexicanos. Ahora, cuando dices que la academia preserva el lenguaje... No quiero decir con preserva que lo fija, que impide su desarrollo. Quiero decir que hacemos un diccionario de mexicanismos. O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran esta función de... en esta imagen que nos hacías del Museo de Antropología o Bellas Artes, que de alguna manera tienen un acervo del arte, la cultura, ambos en distintas dimensiones, la academia ¿cómo hace este propósito? Pero hay una diferencia notable. Tanto Antropología como Bellas Artes son instituciones oficiales y gozan de un presupuesto altísimo. ¿La academia? La academia es una asociación civil. ¿Cómo subsiste?
A partir de unos pocos años atrás, hasta ahora, gracias a que la Academia logró que el Senado de la República firmara el Convenio Internacional de Bogotá, recibimos subsidio Del Estado. del Estado, porque el Convenio Internacional de Bogotá establece por necesidad que los gobiernos en donde existan las academias de la lengua española la doten de una sede adecuada y de un presupuesto anual suficiente. Pero antes de este momento, la academia vivió prácticamente de milagro, con los recursos que podíamos obtener por vías diversas. Hubo un presidente de México, el presidente Miguel Alemán, que tuvo visión de Estado sobre la lengua. Hizo varias acciones que son relevantes. En primer lugar, convocó al primer Congreso Internacional de Academias de la Lengua, que nunca antes habían reunido. Éramos solamente correspondientes de la Real Academia Española. O sea, había la trascendencia de reunir a todos. Había una relación todavía, digamos, de metrópoli a colonias. Subordinada. Pero subordinada. Éramos correspondientes. Se convoca en 1951 al primer Congreso Internacional de Academias de la Lengua y de ahí surge lo que ahora existe, la Asociación de Academias de la Lengua Española, en donde todas las academias están a la par. Hay una academia mayor, que es la Real Academia Española, tiene 300 años de haber sido fundada, tiene lexicógrafos de primera magnitud, magníficos escritores, y digamos, allá se desarrolló. Creo que pronto se van a reunir nuevamente, ¿o no? Aquí en México, en noviembre, vamos a hacer ¿Cuál es el propósito? 15º Congreso. ¿Para qué se reúnen? Bueno, nos reunimos en primer lugar porque mucha gente no toma cabal conciencia de que, para empezar, el diccionario que antes se llamaba, o mucha gente lo llamaba, Diccionario de la Real Academia Española, lo llamamos ahora Diccionario de la Lengua Española, porque lo hacemos entre las 22 academias, no solamente la Real Academia. La Real Academia lo propone, tiene lexicógrafos que lo formulan, pero hay un consenso entre las 22 academias para incorporar. Incluso les permite a ustedes con autonomía no aceptar algunas recomendaciones. No nos permite. Usamos nuestra autonomía para decir lo que se necesita, digamos, estar ahí. Recientemente los acentos, etcétera. Claro, o sea, hay esa autonomía de decir, bueno, eso no, digamos, no refleja la manera que hablamos en México. No solamente en México, no expresa la manera como se habla en el resto de los países de América. Porque hay que advertir esto. Ciertamente en España nació la lengua, pero en España solamente reside el 10% de los hablantes de español, el 90% de los hablantes de español reside en América. Entonces, ¿se van a reunir en noviembre para revisar por ejemplo, digamos, el acervo de la lengua, cómo está en este momento? ¿Para qué eso lo hacemos de manera continua, pero se toman acuerdos por mayoría. Por ejemplo, un acuerdo que haya pasado que pudiera... Bueno, un acuerdo fundamental es la gramática de la lengua española, que se hizo por comisiones interacadémicas, la ortografía de la lengua española, que se hizo por medio Sigamos el ejemplo. Ustedes acuerdan una manera de cómo debe desarrollarse la gramática. Así es. ¿Cómo la transitan para que se convierta en la gramática de todo el pueblo mexicano? O sea, ¿cómo llega al libro de texto? ¿Cómo trasciende más allá del acuerdo? Eso sería lo ideal, que esa gramática que está en 2 tomos, más otro de fonología, se tradujera en manuales de enseñanza. ¿No continua. pasa eso? Todavía no pasa. Por desgracia, entonces, no se ha logrado. Sigue siendo un acuerdo, digamos, de cupular. Cupular. Sí, pero esto está en los diccionarios, está en línea, la gente lo puede consultar. Y nosotros tenemos también algo en línea, que es el SPIN, el español inmediato. En España se formó lo que se llamó Fundeu, Fundación del Español Urgente, para responder a preguntas fundamentalmente de los medios de comunicación. Nosotros transformamos Fundeu México en SPIN, Español Inmediato. Pero allá eso lo maneja directamente un órgano de carácter periodístico y nosotros no queremos que sea así. SPIN está asociado directamente a la Comisión de Consultas de nuestra academia. En una frase, ¿por qué es importante la Academia Mexicana de la Lengua? Yo creo que es importante la Academia Mexicana de la Lengua porque nos da carácter o contribuye
a reconocer el carácter de nuestra lengua. Hemos hecho el diccionario de mexicanismos, estamos por publicar una segunda edición, prácticamente al doble en cuanto a volumen, en donde recogemos una enorme cantidad de léxico del pueblo mexicano. No solamente el léxico que está en textos, pues en algo escrito, sino también hemos ido al habla cotidiana. Lo recogen, lo integran en una serie de textos, digamos, y se discute entre nosotros y después se integra en un diccionario. Y lo ideal sería que fuera el instrumento o uno de los instrumentos para lograr comunicar esta nueva síntesis del momento, de cuál es el léxico, la manera que estamos hablando y escribiendo. Pero no solamente esto, Mario Luis. Mira, nosotros estamos haciendo desde hace 4 o 5 años, llevamos a cabo un programa que considero de enorme importancia. En España se hizo el CORDE. CORDE significa Corpus Diacrónico del Español, o sea, la evolución del español. Y se ha visto la aportación del español americano al español común. Nosotros hemos establecido lo que llamamos el CORDIAM, Corpus Diatópico y Diacrónico del Español de América. Diatópico porque es desde Argentina y Chile hasta México, Estados Unidos y el Caribe. Diacrónico porque los primeros documentos son de 1494-96 y queremos llevarlo hasta el 2010. Esta es una tarea que hace la Academia Mexicana, con el auxilio de las demás academias y con el auxilio de universidades e investigadores de toda América. ¿Por qué? Porque el CORDE ve lo que las lenguas de América y el habla americana del español ha incorporado al español general, pero no ve el desarrollo específico de las lenguas de la lengua española en América. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Creo que eso es de una importancia extrema. Una importancia mayor. Déjame hacer un corte. Con mucho gusto. Sin duda, en este espacio hemos podido subrayar la enorme importancia que tiene la Academia Mexicana de Lengua. Felicitémonos de que finalmente el Senado ha decidido, el Estado mexicano, que esta importante institución pueda, con mejores elementos, realizar esta tarea. Me quedo en este espacio de reflexión con la percepción que nos falta mucho más para difundir todos estos documentos y se vuelvan parte integral, sobre todo la parte educativa, que sea alimento, pero de eso quisiera que nos hablaras ahorita del corte. ¿Cómo logramos que estas reflexiones, este proceso, pues digamos, se extienda en esta enorme república, una república enormemente fragmentada, diferenciada, y que sin duda necesitamos que este carácter que nos da la lengua, como tú lo subrayes, pues sea siendo valorada y resaltada constantemente. Somos lo que hablamos, necesitamos preservar nuestra lengua y asumir el enorme desafío de ver la dinámica del cambio de nuestra lengua, que eso me gustaría que nos hablaras, regresando del corte aquí al Estudio México Social. De acuerdo con datos del Conteo de Población de 2005 publicado por el INEGI, 92.1% de la población de 12 y más años sabe leer y escribir. Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Lectura, por edad, los niveles más altos de lectura de libros se dan entre los jóvenes de 18 a 22 años con 69.7% y de 12 a 17 años con 66.6%. Por grupos socioeconómicos, el porcentaje más alto se da en el nivel medio, 79.2%. Desciende ligeramente para la población de niveles socioeconómicos medio, alto y alto, 75.9%. Y decrece conforme el nivel socioeconómico es más bajo. El promedio de libros leído en el año es de 2.9 libros, con cifras superiores para los jóvenes de 18 a 22 años, 4.2, los mexicanos con educación universitaria, 5.1, y los de niveles socioeconómicos medio alto y alto, 7.2. Jaime, nos quedamos en esta idea de cómo logramos expandir, cómo logramos que se valore continuamente el lenguaje, cómo logramos que estos documentos, trabajos que hace la academia, se conviertan en instrumentos que promuevan el lenguaje, que lo defiendan, que lo sigan, que lo reconozcan. No puede haber, en este sentido, digámoslo de esta manera, normatividad. O sea, ustedes no establecen una norma que así se debe hablar. No, las academias
de la lengua no son normativas, son fundamentalmente descriptivas. Pero digamos, lo que sí podríamos hacer es contribuir a que haya un mayor respeto por nuestra lengua. ¿Qué es lo que sucede en México, si me permites que haga una digresión muy breve? Tú sabes que durante muchos años se dijo que no se hablaba en México la lengua española, sino que incluso hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, se decía que se enseñaba la lengua nacional. No se decía cuál era esa lengua, simplemente era la lengua que hablaba la nación, la lengua nacional. ¿Por qué no se decía que era la lengua española? Bueno, quizás por una razón de carácter político o histórico. Logramos la independencia de España y quisimos expresar nuestras diferencias frente a la península. Nos deshicimos de la monarquía, nos constituimos en república, en lugar de ser súbditos o vasallos de un soberano, de un rey, somos ciudadanos de una república, lo cual es un enorme hallazgo, una gran ganancia. Pero al propio tiempo dijimos, vamos a ver qué es lo que nos expresa. Incluso hubo ensayos, libros enteros, para determinar qué es lo que era propio de México, qué nos diferenciaba. La mexicanidad. En los años 50 del siglo pasado, México y lo mexicano estaba de moda. Y por consecuencia no había el reconocimiento de que la lengua en la que nos expresábamos era la lengua española. El colmo de todo esto es que México, tú lo sabes bien, carece de lengua oficial. Sí, así es. La mayor parte de la gente cree que nuestra lengua oficial es el español, pero no está reconocida. Así es. Que entre paréntesis, creo que es una enorme omisión. Es una gravísima omisión. Porque eso podría proponer muchas acciones para Yo creo que a partir del reconocimiento de la lengua española como la lengua oficial del país, ganaríamos muchísimo. Veríamos el activo económico que es la lengua, cómo la lengua nos da carácter, cómo la lengua nos permite ser lo que somos, y le daríamos mayor énfasis al enseñar. Déjame regresar porque tú dijiste una frase que creo que es muy importante. La lengua también es un activo económico. Por supuesto. No. En España la lengua se ve como un activo económico y se ve lo que contribuye todos los, digamos, aspectos económicos ligados a la lengua al Producto Interno Bruto de España. Y es muchísimo. La edición, las librerías, o sea, todo lo que está alrededor. La televisión, los periódicos, las editoriales, todo esto tiene que ver con la lengua. Claro. Bueno, ¿por qué no hacemos que la lengua española sea la lengua oficial? Quiero decirte que en realidad lo es, de facto lo es, pero no de jure. ¿Cómo se podría lograr? Llama mucho la atención que México haya logrado que en las Naciones Unidas, antes de que España fuera miembro de las Naciones Unidas, en la época de la dictadura franquista, México insistió que el español fuera una de las lenguas oficiales de las Naciones Unidas y lo logró. Bueno, ¿por qué? Quiere decir que nos expresamos en español. No, y había conocimiento y reconocimiento de la importancia del lenguaje. Aunque no estuviera oficialmente reconocida como lengua oficial, perdón por la redundancia, en nuestra Constitución, México se expresa en español. No solamente eso, en la UNESCO, nuestro embajador logró que el español fuera reconocido como una de las lenguas oficiales de la UNESCO. Para asombro de todos nosotros, el embajador mexicano que logró esto en la UNESCO se llama Miguel León Portilla, el mayor de nuestros nahuatlatos. Así es. Obviamente, él no pidió que fuera el náhuatl lengua oficial, pidió que fuera el español. El español lo hablan cerca de 500 millones de personas en el mundo. Es una lengua universal. Une, repito, a los mexicanos entre sí, nos une con nuestros hermanos de América, nos une con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Se habla en todos los continentes, en África también. Y en ese sentido, un paso fundamental para difundir, promover, revalorar la lengua ¿Sería española, eso? Sería eso. Claro, porque México es el mayor de los países de hablantes de la lengua española. 1 de cada 4 hablantes de lengua española es mexicano. Y eso podría desencadenar una serie de acciones que permitiera realmente... Bueno, a ver, Mario Luis, hemos planteado en la academia
la necesidad de crear el Instituto Alfonso Reyes para la enseñanza del español que se habla en México en otros países. ¿Por qué? Pues porque tenemos necesidad de difundir lo que somos. Uno de los ejes sobre los cuales se apoya la política del actual gobierno es la difusión de México en el exterior. Así es. ¿Qué mejor forma de expresar lo que somos que la enseñanza de la lengua? El Instituto Reyes, a semejanza del Instituto Cervantes de España, O el del Goethe. Goethe de Alemania, del Camões de Portugal, La del Alianza British Francesa, Council, en fin, y la Alianza todas. Francesa o el British Council de Inglaterra. ¿Por qué no lo hacemos? No le damos importancia a nuestra lengua. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no logramos transmitir esto que los que Bueno, participamos de esta noción, que el lenguaje sin duda es morada del ser, expresa lo que somos? María Luis, lo he expresado en todos los foros en donde he sido invitado. Ahora mismo tú me das la oportunidad de hacerlo. Lo he hecho de manera oral y por escrito. Lo he hecho entre las máximas autoridades del país, ante el propio presidente de la República, que se interesó en esto, pero no avanza. Porque, déjame decirlo, vamos a meternos a la coyuntura social, política, económica. En un momento que se percibe confusión, incertidumbre, una enorme preocupación por las violencias, preocupación por las situaciones, déjame hablar en términos de lo social, la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad, la exclusión, la discriminación. El lenguaje puede ser un instrumento fundamental, que nos ayude a esto. fundamental. O sea, no está excluido de esto. No solamente no está excluido, es necesario. Mira, yo creo que el siglo XX es el siglo de la gran poesía mexicana. Porque desde luego en la época virreinal hubo una poetisa de magnitud mundial, Sor Juana, pero solo ella. Pero en el siglo XX mexicano te encuentras a 8, 10, 12 poetas de magnitud mayor. Gorostiza, Paz, Pellicer, Villaurrutia, verdaderamente de enormes dimensiones. Que por cierto está en tu antología, Claro, ¿no? claro. Y bueno, y narradores, Rulfo, que es un narrador de primer orden. Que son, digamos, textos que en su momento cada uno, y siguen, ayudaron, contribuyeron, lograron generar esta noción de lo que somos, de lo que podemos ser, lo que hemos sido. O sea, tuvo una enorme importancia. Acabas de tocar un punto que me parece fundamental. Lo que hemos sido, lo que somos, también lo que seremos. Así es. Porque un país, una nación, no es solamente su pasado, es también lo que se propone ser. Y creo que aquí hay una expresión de un gran filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que dice que el hombre es una pura nada, queriendo decir con esto que el hombre es su futuro, que el hombre es lo que se propone ser, que no está solo determinado por lo que ha sido, sino que es un diseño de lo que... Un sueño. Diseño y sueño, Así es. ¿sí? De lo que quiere ser. México tiene que proponerse ser lo mejor, tiene posibilidades de grandeza. Digamos, hoy estamos hábitos de diseño y de sueño. Así es. Y sin duda regresar a la poesía, recuperar la poesía es una manera de impulsar el diseño y el sueño. En estas épocas, digamos como en otras, es muy importante regresar a la poesía. Por supuesto. Como un elemento más que nos permite esta capacidad de pensarnos hacia adelante. Hay que insistir en las lacras que tenemos, en las deficiencias que nos agobian, pero para superarlas, no para mantenernos en ellas. Y hay que diseñar un nuevo país. Déjame ir a un corte. Bueno, termina la idea. No. Es que yo, digamos, admiro muchísimo a Ramón López Velarde, pero en Suave Patria, Ramón López Velarde le pide a la patria que siga siendo fiel, igual a su espejo diario, que no cambie. Yo creo que la patria tiene que cambiar. Y está cambiando. Y está cambiando, por fortuna. Por fortuna. Vamos a un corte y regresamos porque hemos llegado a esta parte fundamental. La poesía más que nunca es un instrumento, un elemento, es lo que nos expresa, es el lenguaje mayor que nos permite diseñar, pensar, reconocernos. Alguna vez alguien dijo que después de una gran tragedia, Auschwitz, que se terminaba la poesía. Otros sostuvieron que no, se equivocaban. Hoy es un momento que necesitamos más poesía. Así es. Y sin duda, más lectura, más diálogo. De eso lo haremos regresando del corte.
Según la Encuesta Nacional de Lectura, el 2.9 de libros leídos anualmente en México se debe a las siguientes razones. Por falta de tiempo, no me gusta leer, prefiero otras actividades recreativas, problemas de visión, los libros y revistas son caros, es difícil y da pereza, lo que tengo cerca para leer no me interesa, no saben leer, no tengo un lugar apropiado para hacerlo, ni yo ni mi familia tenemos educación para leer, porque me obligan a hacerlo y porque no hay libros en mi lengua materna. Muchos de los que han venido a este estudio han subrayado que somos un país de desigualdades, de brechas crecientes, de pobreza, de exclusiones, discriminaciones, y la enorme necesidad de pensar, de diseñar un futuro. Yo incluso a veces les pregunto, ¿qué México se imagina en el 2030, en esta idea de que está pronto generarse esta propuesta al 2030 por parte de Naciones Unidas? Pero en este proceso, te preguntaba en el corte, hay días en el cual las noticias, las imágenes nos muestran un México terrible, ¿no? Un México de dolor, de tristezas, de frustraciones, de engaños, incluso de discursos políticos que no acompañan la imagen que estamos viendo de muchos sentimientos. En esos momentos, creo que, te pregunto, si tu reflejo es regresar a la poesía, regresar a algún verso, a algún poeta, como un elemento que te permita recuperar la noción de un futuro mejor, o una manera de comprender este dolor, sentimiento. O sea, cuando tú percibes esta sensación de este México muy dolido, ¿tu reflejo de lectura cuál es? No es el peor momento de nuestro país. Bueno, digamos, para esta generación, lo acoto y acepto el acotamiento. Sí, para esta generación podría ser, y hay este desconocimiento de la historia, y sin duda. Sin duda. Sin duda. Es decir, hubo momentos en los cuales el país estuvo a punto de dejar de ser nación independiente. Así es. Bueno, no es el momento No peor. es ese momento, y sin duda es. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Mucha gente piensa que leer poesía, apartarse de los problemas cotidianos, es darle la espalda a la realidad, tratar de apartarse de ella. Pero apartarse de ella para no intervenir. No, yo creo que hay formas de apartarse del tráfago cotidiano que pueden enriquecer a los seres humanos. Tú sabes que en el siglo de oro español hubo un poeta, más que poeta, militar, Francisco de Aldana, al que llamaron el Divino, por la razón que ahora te voy a dar, que escribió en verso una carta a un gran bibliófilo, al autor de la Biblia políglota, Arias Montano. Y entre otras cosas, siendo él militar, de pronto ve que la inutilidad de la guerra, las batallas, cómo ha perdido el tiempo en este tráfago, y dice, quiero torcer de la común carrera que sigue el vulgo y entrarme en el secreto de mi pecho. Dice que esa es su patria verdadera, y preguntar, ¿dónde está, si vive o qué se ha hecho? Bueno, me parece que esa forma de diálogo consigo mismo, en medio de una situación terrible, no está de más. Yo creo que hace que la gente en un determinado momento sienta la necesidad de reflexionar. ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pretendemos? ¿Qué deseamos? Porque si tratamos de encontrar soluciones inmediatas, no vamos a llegar a ninguna parte tampoco. Yo creo que el diseño y el sueño del país tiene que ser pensado en grande y a espacios muy largos de tiempo. Yo no pensaría en un diseño de país en 15 años más, al 2030. Yo pensaría en el país que deseamos para nuestros nietos. Un país soberano, libre, justo, aunque la justicia siempre está en proceso. Sí. Es decir, decimos justo, ¿y qué es justo? Lo que ahora nos parece justicia, dentro de algunos años va a parecer algo inocuo. Y, digamos, para muchos de los que vivían en el siglo XIX, hoy vivimos en un país muchísimo más
justo y más equilibrado que Sin el del duda. 19. Pues, pero eso no es el problema. Pero entonces, déjame, ¿cómo te imaginas el México del 2050? ¿Qué es el México que debe estar, o 2060, diga? No importa la fecha, un México, el horizonte. Yo te diría algo, un México en donde la gente gozara más de los aspectos fundamentales de la vida, que no están solamente en el entretenimiento banal. Al revés de lo que mucha gente supone, yo creo que cada vez más disponemos de tiempo libre porque los bienes y los servicios son cada vez más baratos y están más al alcance de la mano. Pero cuando hay una plétora de riqueza, cuando hay un exceso de tiempo libre, mucha gente no sabe cómo llenar ese tiempo libre y se va por las drogas, por el entretenimiento. Se dicen deportistas porque van a ver un juego de fútbol, pero no practican el fútbol. Lo juegan en su aparato. O lo juegan en la... O sea, les gusta el deporte, pero no lo practican. ¿No sería conveniente que leyeran poesía, que leyeran novela, que leyeran filosofía, que gozaran del arte plástico, que fueran a la ópera? ¿Por qué la gente paga más de 1,000 pesos por ir a estar 8 horas de pie en el Foro Sol viendo un grupo de rock y le parece carísimo pagar 400 pesos por escuchar a la Orquesta Sinfónica de Londres o a la Mexicana en el Palacio de Bellas Artes? ¿Por qué? Pues me parece que los valores están invertidos. Porque se exalta más a un futbolista o a un boxeador que a un intelectual. ¿Por qué se le paga 180 millones de dólares a un boxeador y se asustan de que un escritor gane 5,000 pesos por un ensayo? Sí, o que cobre por el ensayo. Que cobre por el ensayo. También hay una valorización enorme. La mayor parte de la gente cree que uno debe ir a dictar conferencias o a dar recitales gratuitamente. Pero a nadie se le ocurre pedirle a Madonna o pedirle a Lionel Messi que venga gratis a un partido de fútbol, ¿no? Y en ese sentido, digamos, las generaciones adultas, ¿qué no hemos hecho? ¿Qué debemos hacer para promover esto, este reconocimiento? Yo creo, Mario Luis, que hay una inversión en muchos aspectos. Hablamos de los derechos de los niños, de los derechos de los jóvenes. Pero yo creo que a todo derecho, y tú lo sabes perfectamente bien, corresponde una obligación. Claro, una responsabilidad. También los niños tienen obligaciones. También los jóvenes tienen obligaciones, no solamente derechos. Pero se insiste mucho en los derechos y nada o muy poco en las responsabilidades. Una última pregunta. Muchos ahora sostienen que el lenguaje ha cambiado y incluso hay esta noción de que el lenguaje ha cambiado para mal. Que se usan expresiones que anteriormente eran expresiones que designaban otros objetos y ahora se designan otro. Incluso se habla de estas muletillas, cuando hablan los jóvenes dicen vamos al antro, güey, o vamos a eso. Y el güey no es un animal, digo. Es una manera de tomar una pausa, puntear distinto. Así es. ¿Qué dirías ante esto? ¿Sí estamos viviendo una erosión del lenguaje o es simplemente la expresión del cambio de los individuos y los seres? Bueno, el lenguaje es un organismo vivo que no puede detenerse en su evolución, en su desarrollo. Lo grave de todo esto que señalas es la pobreza del léxico de estos muchachos. ¿Por pobreza es el número de palabras que usan? Sí. Hay estadísticas que muestran que algunos de ellos utilizan 80 o 100 palabras y no salen de ellas. Su léxico es muy reducido. Precisamente la lectura, precisamente el diálogo, los podría enriquecer en el uso del lenguaje, darle más matices a su forma de expresión. Y al enriquecerse se convierte, digamos, hay una ciudadanía que tiene que ver con esta dimensión de poder tener un lenguaje el más amplio posible. Claro. O sea, la ciudadanía no es ejercer el voto, la ciudadanía tampoco. También hay una noción, me gustaría esta última reflexión. ¿Cómo el lenguaje constituye ciudadanía? Bueno, a ver, dice un gran pensador y poeta español, Antonio Machado, que hay que darle al diablo carta de ciudadanía y que en una república liberal el diablo debe ser un buen ciudadano. ¿Qué significa ser un ciudadano para el diablo? Darle al diablo, al demonio, digamos, aquello que le es específicamente propio, que es el derecho a la libre emisión del pensamiento. Para hacer de esto un derecho, hay que saberlo expresar adecuadamente. No basta decir, quiero
una mejor expresión, güey, pues hay que decir por qué y cómo. De manera que yo creo que este derecho demoníaco a la disidencia y a la innovación es lo más importante. El lenguaje, las formas de expresión de todos y cada uno de nosotros están en continuo desarrollo y siempre son un invento. Nadie da nunca la misma respuesta. Ni ¿qué podríamos decir? Descartes establece que la diferencia entre animales que puedan hablar o máquinas que llegaran a hablar y los seres humanos estriba en que nosotros respondemos con sentido a lo que se nos pregunta. Quiere decir que inventamos la respuesta. Quiere decir que siempre creamos. El hombre es por esencia un ser creador y la mayor creatividad está en el lenguaje. Y en ese sentido, por eso el poeta es alguien que construye palabras. El poeta es alguien que intenta decir algo nuevo. Si repite lo dicho, no es poeta, es un poeta mecánico, un repetidor. Con esa expresión terminamos el programa. Sin duda, creo que no podemos pensar el México social si no revaloramos, si no le damos la dimensión de la enorme importancia que tiene el lenguaje, no solo para expresar lo que somos, pero sobre todo para pensar lo que podemos ser. Y por eso es tan importante la Academia Mexicana de la Lengua, es tan importante tu presencia aquí en este estudio, porque el lenguaje, sin duda, será parte constitutiva de este México social que queremos pensar, diseñar y soñar. No para ahora, pero para eso se requiere, y me regreso a esa reflexión que hacías, y para eso ayuda a leer la poesía. Yo te agradezco muchísimo, Mario Luis, la invitación de que me has hecho objeto. Gracias a ti, gracias a ustedes por acompañarnos.